nuestro tema lleva como título: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Cuando estudiamos la Biblia en cuanto al futuro de la humanidad, no nos presenta un panorama alentador. El mundo irá de mal en peor y ocurrirá la gran tribulación. Pero, ¿será que el arrebatamiento de la iglesia será antes o después de la gran tribulación? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Durante la gran tribulación caerán las 7 plagas postreras, conocidas como la ira de Dios. Lo veremos más adelante en otro tema. Pero dice el texto que nadie podía entrar al templo. Está hablando del templo del cielo, de ir ya al cielo. Nadie podía entrar en el cielo, en el templo, hasta que se hayan cumplido las 7 plagas postreras. El pueblo de Dios no puede ir antes al cielo. No puede entrar antes en el templo de Dios en el cielo. Porque el texto dice que nadie podía entrar hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas postreras. Dice la Biblia en Apocalipsis 8:2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. También las profecías bíblicas hablan de 7 trompetas. Veamos una de ellas. Versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Cuando suenan cada trompetas, suenan, pero lo que viene después es calamidad sobre la tierra. 7 trompetas deben sonar, dar un sonido certero, y vendrá destrucción sobre la tierra. Pero dice la Biblia, 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, son 7 trompetas. Pero solamente hasta la última trompeta, porque el texto dice, a la final trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos van a resucitar incorruptibles, y nosotros, es decir, los que estén vivos, serán transformados. Es hasta la última trompeta que ocurrirá la resurrección de los muertos y la transformación de todos. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurrirá en esa última trompeta? Dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ¿cuándo es que los muertos resucitan? El texto anterior dice que es cuando suene la última trompeta. Y según este texto, esa última trompeta será cuando Cristo Jesús venga en gloria y resuciten los muertos en Cristo, los muertos cristianos. Y sigue diciendo el texto, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, los que estén vivos para cuando Cristo venga y suene esa última trompeta, serán arrebatados juntamente con los que acababan de resucitar. ¿Para qué? Para ir al cielo a recibir al Señor en las nubes. Quiere decir que cuando Cristo venga, será cuando suene la última trompeta. Y cuando suene la última trompeta es que los muertos serán resucitados, y habrá entonces lo que conocemos como el arrebatamiento del pueblo de Dios. Noten que no es antes. No es antes de las plagas. No es antes de las trompetas.
Es al final de las trompetas y al final de las plagas que el pueblo de Dios será arrebatado para ir al cielo. Dice también 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo está aquí hablando del regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y él dice, os rogamos, hermanos. Hay una preocupación por parte de él. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo Jesús, porque el tema anterior es Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten que el texto dice claramente que antes que Él venga, dice Cristo, no vendrá sin que antes, primero, tiene que aparecer o manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y todos sabemos que eso sucederá en la gran tribulación. Lo que está diciendo el texto es que el hijo de perdición se manifestará en la gran tribulación primero, antes que venga Cristo Jesús en gloria. Por eso Pablo dice allí, nadie os engañe en ninguna manera. Porque muchos hoy en día tristemente están siendo engañados, haciéndoles creer que serán arrebatados antes de la gran tribulación. Haciéndoles creer que ese tiempo difícil que vendrá no pasarán por él. Y no saben que realmente ese tiempo de prueba es especialmente para el pueblo de Dios por parte de Satanás. Es el último ataque de Satanás contra el pueblo de Dios. Y tenemos que estar aquí en la tierra y pasar por ese tiempo de prueba. Otro texto interesante, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del hijo de perdición del texto anterior, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está claro. Si dice el texto que aquel inicuo, el hijo de perdición, se va a manifestar, pero vendrá el Señor y dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, quiere decir que para que esto ocurra, primero debe estar el hombre de pecado, primero debe estar el anticristo, el hijo de perdición, manifestarse en el mundo, para que entonces cuando Cristo venga, se encuentre con él y lo destruya. No es que Cristo viene y se va, y después viene el hombre de pecado, el anticristo al mundo. No, como han engañado a muchos y le han hecho creer. Él primero se manifestará en el mundo, el hombre de pecado, en la gran tribulación, pero al final vendrá Cristo Jesús, a la final trompeta, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Alabado sea Dios.